Buenos días, queridos hermanos. Quería compartir en esta mañana algunos pensamientos que tienen que ver con una palabra que conocen mucho los jóvenes y que es la palabra influencer. Significa influenciador y es aquella persona que se destaca en las redes sociales o en otros canales de comunicación y que con sus opiniones o con su ejemplo ejercen una gran influencia en las decisiones o en el comportamiento de aquellos que los siguen. El verbo influir viene del latín, de la palabra influere, y que significa fluir en el interior o fluir hacia adentro. El influenciador, el que influencia, es el que ejerce una influencia en otros, produce un efecto que modifica el pensamiento o el modo de actuar de otra persona. Y podemos pensar qué tiene que ver esto con nosotros. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos ser influenciadores. Influenciar en la vida de los que nos rodean por medio de la palabra de Dios y con nuestro testimonio. Y vamos a ver un pasaje muy breve que está en el libro de Hechos, en el capítulo 5, desde el verso 12 al 15, que tiene que ver con una porción de la vida de Pedro. Y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pedro sanaba con el inconfundible poder de Dios, y la confianza de la gente en su poder sanador fue creciendo. Pero hubo algo que todos vieron en Pedro, de aquel Pedro que conocían, y algo que seguramente hizo que les impactara de tal manera que confiaran incluso en su sombra. Si leemos en el capítulo 4, en el verso 5 y 6 nos habla de que los gobernantes, los escribas, los ancianos, incluso el sumo sacerdote, le hacían preguntas a Pedro, y cuando éste respondía, dice el verso 13, que ellos se maravillaban sabiendo que él era hombre sin letras y del vulgo, pero aún más, reconocían que había estado con Jesús. Qué inspirador y qué motivador debería ser para nosotros que los que nos rodean reconozcan que hemos estado con Jesús. La gente ponía a los enfermos en la puerta de sus hogares esperando que pasara Pedro y que por lo menos su sombra los tocara. Ellos confiaban en que la sombra era una influencia sanadora en la vida de ellos. Dios había transformado de tal manera a Pedro que su vida, que en la vida de Pedro Dios podía manifestar su poder para sanar a los que estaban sufriendo. Y nosotros también podemos todos proyectamos una sombra. Proyectamos una sombra, pero puede ser esta sombra espiritual como la de Pedro, que tenga una eficacia como la que tenía Pedro. Nuestro testimonio va a ser eficaz en la vida de otros en la medida que hayamos dejado que Dios transforme nuestras vidas, y en la medida de que hayamos dejado que la vida de Cristo se impregne en la nuestra. En la medida que hayamos permitamos continuamente
que el Espíritu Santo de Dios nos llene, nos guíe en cada paso. Esa influencia que podemos tener sobre la vida de los que nos rodean es un proceso continuo, donde el fluir del poder de Dios a través de nuestro testimonio puede dar como resultado que una vida sea transformada. La vida de aquellos que nos rodean, que se están perdiendo, puede ser transformada por medio de la influencia de esa sombra espiritual que los puede tocar. Y tenemos que ser conscientes de que podemos ejercer o recibir una influencia, pero que esa influencia que recibimos o la que podemos ejercer no cesa cuando no estamos más en este mundo. El Señor Jesús sigue influenciando en la vida de nosotros y de muchos que al escuchar su palabra, al conocer al Señor Jesús, pueden recibir el perdón y la salvación. Pero claro, Él es el Hijo de Dios. Pero Pedro era como cada uno de nosotros, un hombre débil, con defectos, con un carácter impulsivo. Pero Pedro dejó que actuara en él el poder transformador de Dios. Y tanto él como nosotros, lo sepamos o no, lo deseemos o no, estamos proyectando sombras que pueden determinar el destino de las personas sobre las que se proyectan esas sombras. Tengamos en cuenta 3 cosas para que nos quede como un desafío, como una enseñanza. En primer lugar, que la clase de vida cristiana que vivamos determinará cuál va a ser nuestra influencia. Dios puede y quiere usar nuestra sombra para obrar y transformar la vida de otros. No importa lo elocuentes que seamos. Nosotros no somos los que vamos a convencer de pecado a aquellos que se pierden. Solo depende de la clase de vida que vivamos como cristianos. Una vida en la que se manifieste donde sea y cuando sea los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, no olvidemos que la influencia tiene un poder multiplicador. Nosotros con nuestra influencia en otras personas podemos hacer que conozcan al Señor Jesús con nuestro testimonio, con nuestros actos, con nuestra vida cristiana. Pero además esas personas a su vez pueden influir en otras vidas. Por lo tanto, podemos ser como aquel pequeño puñado de los primeros cristianos que con su vida, con su testimonio, como Pedro con la sombra, podía influir en aquellos donde se proyectaba su sombra, en la vida de aquellos donde se proyectaba su sombra. Y por último, debemos considerar que nuestra sombra es una oportunidad. No podemos perder de vista que siempre estamos influyendo en la vida de otros, seamos conscientes o no de ello. Nos pasa con nuestros hijos cuando le queremos enseñar algo, se lo podemos decir, pero también lo tienen que ver en nuestra vida. Lo tienen que ver con nuestros actos, porque si no, no va a tener el mismo impacto. A diferencia de los influencers que nombraba al principio, nuestra influencia no es un momento, es un proceso continuo, o debería ser un proceso continuo. Vivir guiados por el Espíritu de Dios, ya sea en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en el viaje, en el lugar de que trabajamos o que estudiamos, donde sea, debemos considerar como oportunidades para influir con nuestra sombra en la vida de aquellos que nos rodean.
Y a modo de reflexión podríamos preguntarnos cuál es el efecto de mi sombra. ¿Es una influencia positiva? Por mi parte quiero o tengo que agradecer que muchas hermanas o hermanos con su sombra han influenciado y me han ayudado a conocer a Cristo en primer lugar, y me siguen ayudando y me siguen influenciando para poder crecer en las cosas del Señor, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ruego en primer lugar por mi vida, para que Dios me ayude, que con mi sombra pueda ayudar y que no sea nunca de estorbo para otros. Hermanos, espero o anhelo que todos podamos ser sombras que inspiren a otros a seguir a Cristo, que nuestras sombras sean influencia positiva para que otros puedan anhelar conocer a nuestro Salvador y puedan anhelar ser seguidores de Cristo. Espero que haya sido clara y que sean de bendición estos pensamientos para la vida de cada uno de ustedes. Esta reflexión sobre la sombra de Pedro que anhelaban todos, aunque sea que pasara por la vida de ellos y que tocara su sombra para poder transformar sus vidas, me hizo pensar en esto, en la influencia que podamos tener nosotros en la vida de los que nos rodean. Que Dios nos utilice, que podamos ser canales de bendición para los que están cerca nuestro. Y bueno, les dejo un saludo, un beso, un abrazo, y espero que realmente que pronto nos podamos volver a ver.